Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Y esta semana, amigos, esta semana vamos a hablar de dinero, de dinerito, de bolsa, de mercados, porque, atención, lunes negro en las bolsas mundiales, con caída récord, una caída muy sustancial del S&P 500, del Standard & Poor's, de la bolsa norteamericana, que ha arrastrado a muchos otros mercados. La bolsa está registrando pánico, auténticos momentos de pánico, de nerviosismo, de incertidumbre, de volatilidad. Y esto nos afecta de forma directa y también indirecta. ¿Qué es lo que está pasando en los mercados? ¿A qué responde este pánico bursátil, esta caída en las bolsas mundiales, especialmente en la bolsa norteamericana? Pues a la política económica y especialmente arancelaria de Donald Trump. La cuestión es, la gran pregunta, la gran duda, lo que vamos a abordar en el programa de hoy. ¿Se trata de algo buscado? ¿Está Trump fomentando, incentivando, provocando las caídas bursátiles para que Estados Unidos entre en una recesión, sanear de este modo la economía y crecer sobre bases mucho más sólidas? ¿O responde todo al puro y duro caos, a la locura del presidente del gobierno de Estados Unidos, tal y como dicen muchos analistas y periodistas y políticos fuera y dentro de las fronteras norteamericanas? Pues estas y otras cuestiones las vamos a abordar a continuación. Así que si estáis preparados, arrancamos. Socialismo, la ruina de España. Estreno libro. Publico mi primer libro en solitario con HarperCollins. Ya lo tenéis disponible en Amazon, lo podéis reservar. Sale a la venta el próximo 26 de marzo. Un libro en el que abordo cómo se crea la riqueza, cómo se destruye, fundamental para entender el mundo en el que vivimos, para evitar que nos engañen como nos engañan los políticos que, por desgracia, nos gobiernan. ¿Cuál es la situación de España? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos estamos empobreciendo sin que nos demos cuenta? Y sobre todo, soluciones a aplicar, porque de todo se sale, incluso del socialismo. Despierta, que no te engañen. Ya está disponible en Amazon y en todas las librerías a partir del próximo 26 de marzo. Socialismo, la ruina de España. Y dicho lo cual, señores, hoy vamos a hablar de mercados, vamos a hablar de bolsa, vamos a hablar de dinerito. ¿Qué está pasando en los mercados? Hay momentos de pánico. Momentos de auténtico pánico. La guerra arancelaria lo abordamos justo en el capítulo de la semana pasada, en el programa anterior. La guerra arancelaria está generando turbulencias, pero turbulencias sobre todo porque no se sabe hacia dónde vamos. Donald Trump está sorprendiendo a propios extraños con todo tipo de amenazas que luego no se cumplen o que se cambian sobre la marcha. Desde que juró el cargo el pasado mes de enero, hace ahora 2 meses, el presidente norteamericano ha lanzado una histórica ofensiva arancelaria contra sus grandes socios comerciales, Canadá, México, China y sí, también Europa, pero generando una enorme confusión. Donald Trump en su primer mandato también anunció y aplicó aranceles, pero se dedicó simplemente a aprobarlos. Aprobó una serie de aranceles y ahí quedaron. Y por cierto, su sucesor en el cargo, el demócrata Joe Biden, los mantuvo. Pero lo raro, lo novedoso de la situación actual es que Trump anuncia o amenaza, pero no golpea. O si golpea, luego cambia de postura, cambia de opinión sobre la marcha. ¿A qué responde esta estrategia? Está generando una gran confusión porque anuncia un día aranceles, pero a las pocas horas se retracta, los suspende, los posterga, los modifica. ¿A qué responde esto? Esto está generando confusión, incertidumbre, nerviosismo. ¿Hacia dónde vamos?
Fijaos en el siguiente cuadro, que también lo repasamos la semana pasada, en donde se resume bastante bien la política a priori caótica de Donald Trump en esta materia, porque ahí veis cómo anuncia, hay una fecha en la que anuncia la imposición de aranceles a China, a Canadá, a México, y luego la entrada en vigor. Va situando la entrada en vigor de esos aranceles en una fecha concreta, pero luego sobre la marcha va cambiando. Y lo que hoy es A, mañana es B. Lo que hoy es blanco, mañana es negro. Y juega al despiste. ¿A qué responde esto? ¿A qué se debe este tipo de confusión? ¿Por qué anuncia un arancel y luego lo quita o lo retrasa o lo posterga? La cuestión es que esto está generando consecuencias, no solo a nivel bursátil, porque lógicamente la incertidumbre y este tipo de cambios de opinión están generando nerviosismo y ventas masivas en bolsa, sino que también está afectando a la economía norteamericana. Estados Unidos, todo apunta a que podría entrar en recesión, al menos en una caída puntual del PIB en el primer trimestre. Fijaos en el siguiente gráfico. La Reserva Federal de Atlanta avanza ya una caída del 2,4% del PIB en el primer trimestre. ¿Por qué? Pues básicamente por el fuerte incremento de las importaciones y de los inventarios. Las empresas norteamericanas, como consecuencia de estos anuncios por parte de Donald Trump, están avanzando, adelantando la compra de importaciones. Tenían previsto importar material o equipo o productos de distinta naturaleza a lo largo del año, pero debido a la aplicación de aranceles y dado que hay una fecha en donde se empiezan a aplicar, si te encarecen esos productos un 20, un 25, un 30, un 40%, lo lógico y razonable es que adelantes esas compras para evitar el encarecimiento fruto de esos aranceles. Por lo tanto, las empresas norteamericanas se han dedicado en los últimos meses, en las últimas semanas, a acaparar material, a acaparar productos, a avanzar y a adelantar importaciones que tenían previsto para más adelante para evitar, al menos temporalmente o de inicio, esos aranceles. Y eso, ese incremento sustancial de las importaciones, tiene un efecto directo sobre el Producto Interior Bruto. Genera un efecto negativo sobre el PIB. De ahí precisamente que el Producto Interior Bruto en el primer trimestre del año esté avanzando una contracción de hasta el 2,4%. Pero la incertidumbre, la volatilidad, la inestabilidad, la inseguridad que está generando la estrategia de Donald Trump a nivel arancelario también está causando caídas bursátiles. Lo vemos en el siguiente gráfico. El Standard & Poor's 500 está en fase de corrección. Cuando un índice entra en corrección significa que ha caído desde máximos un 10%. Pues esa es la situación que justo se ha producido esta semana. El Standard & Poor's 500, la bolsa norteamericana, el principal índice bursátil del mundo, ha entrado oficialmente en corrección. Ha caído esta misma semana un 10% desde máximos en apenas un mes. Fijaos en el siguiente gráfico. Se trata de la quinta corrección más rápida que sufre este índice bursátil en 80 años. Se dice pronto, ¿eh? En 80 años. La primera se produjo, el podio lo ocupa precisamente la pandemia. Durante el coronavirus, en apenas 8 días, la bolsa norteamericana cayó un 10%. En estos momentos estamos hablando de que en apenas 3 semanas, en 20 días, el S&P se ha desplomado un 10%. Se trata, por lo tanto, de la quinta mayor corrección, o la quinta corrección más rápida en 80 años de historia. Y esto también afecta a la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque más incertidumbre y también una menor riqueza o un menor efecto riqueza. Lógicamente, si tú eres inversor en bolsa, y hay muchos norteamericanos que invierten en bolsa, tienen parte de su patrimonio en la bolsa estadounidense, si la bolsa cae, tu riqueza, al menos en ese justo momento, se ve mermada. Por lo tanto, hay un efecto riqueza. Tienes una menor sensación de riqueza.
bueno, en términos reales, eres menos rico si vendes justo tus acciones en ese momento. Pero ese menor efecto riqueza sumado a la incertidumbre tiene un efecto directo sobre las expectativas de consumo. Si estás en una situación de inestabilidad, de inseguridad, no sabes lo que está pasando y encima parte de los ahorros de tu patrimonio que está invertido en bolsa está cayendo, pues lógicamente vas a decir, oye, cuidado, no voy a hacer el viaje que tenía previsto o no me voy a comprar el coche que tenía en mente hasta esperar a ver qué pasa, hasta que las cosas se calmen. Ante la incertidumbre, la gente, como es lógico, reduce sus expectativas de consumo, precisamente para ser previsor, para ver a ver qué es lo que sucede. Porque ante la incertidumbre, lógicamente, lo que no sería razonable es ponerte a gastar sin ton ni son. La gente, por lo tanto, espera y retrasa las decisiones de consumo que tenían previstas. Y puesto que el consumo, especialmente el consumo privado, es uno de las variables, de los factores que tienen más peso sobre el Producto Interior Bruto, una contracción o un frenazo en el consumo privado norteamericano afecta también al Producto Interior Bruto. Y a ello se le suma también los recortes de gasto público, que también inciden en el PIB. Donald Trump, con toda la razón del mundo, de forma correcta, está intentando recortar el gasto público en Estados Unidos y eso también tiene un efecto negativo, al menos a corto plazo, sobre el PIB. Por lo tanto, tenemos tres factores clave que están incidiendo en la economía norteamericana. Por un lado, el incremento de las importaciones como consecuencia de las amenazas arancelarias. En segundo lugar, la caída bursátil, que afecta, como hemos visto, a las expectativas de consumo de los norteamericanos. Y en tercer lugar, el recorte de gasto público. ¿Por qué economía o PIB y mercado reaccionan tan negativamente a los aranceles de Donald Trump? Pues fijaos en el siguiente gráfico. Básicamente porque el mal llamado proteccionismo, es decir, la aplicación de aranceles, empobrece. Es un juego de suma cero donde todos pierden, sin excepción. ¿Por qué? Pues básicamente porque los aranceles encarecen los productos importados y eso, por un lado, reduce la competitividad a las empresas que también importan productos del exterior para poder fabricar sus servicios o fabricar sus productos y por lo tanto si tienen que pagar más por sus importaciones, eso en última instancia reduce su competitividad, incrementa los costes de producción, los traslada a los consumidores y tienen que elevar precios. Esto también afecta de forma directa al norteamericano medio, que se va a ver obligado a tener que pagar precios más altos por las importaciones estadounidenses. Y además también afecta a las exportaciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es muy posible que ante los aranceles de Donald Trump, tal y como estamos viendo en los últimos días, los países afectados respondan de la misma forma. Es decir, si tú, Estados Unidos, me subes los aranceles a mí, yo te subo los aranceles a ti. Por lo tanto, esa subida arancelaria pues perjudica a las exportaciones norteamericanas, dado que se encarecen y por lo tanto la demanda de esos productos se va a reducir. En definitiva, a mayor proteccionismo, como veíamos en ese gráfico, más pobreza. Los países más proteccionistas, los países que aplican aranceles más altos, que son básicamente los países del tercer mundo, muchos países de Sudamérica, de Hispanoamérica, muchos países de África, ahí lo veis en rojo. En rojo intenso son los países que aplican los aranceles más altos y no por casualidad son los países también más pobres. El proteccionismo, por lo tanto, empobrece siempre y en todo lugar. Fijaos qué es lo que ha pasado entre el primer y el segundo mandato de Donald Trump, porque hay claras diferencias. En ambos casos, Donald Trump anunció aranceles, pero en el primer mandato, tal y como comentábamos anteriormente, esos aranceles los anunció y los aplicó, y por lo tanto se produjo una corrección inicial, pero luego se estabilizó el mercado. Esto no está sucediendo en estos momentos. Fijaos en el siguiente gráfico. Aquí vemos la evolución del Standard & Poor's 500, la diferencia entre el primer y el segundo mandato de Donald Trump. En el primer mandato
anunció aranceles, los aplicó, hubo una pequeña corrección y automáticamente el mercado se estabilizó y empezó a crecer de nuevo, a subir de nuevo. Sin embargo, en la actualidad no. ¿Por qué? Porque juega al caos, juega a la incertidumbre, dice una cosa y la contraria, y el mercado no sabe a qué atenerse. Y como consecuencia de ello, el Standard & Poor's está cayendo de forma drástica, de forma mucho más intensa que en su primer mandato. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Esta es la cuestión, la clave del asunto. ¿Es caos, puro caos? ¿O responde todo a una estrategia, a un plan perfectamente diseñado por la administración Trump? Es cierto, como dicen algunos, que es que el problema es que Trump está loco, o es un inepto, o es estúpido, o realmente hay un plan predeterminado. Hay que recordar que Donald Trump es un gran negociador. De hecho, no ha hecho su fortuna por casualidad. Tiene un imperio empresarial, es fundamentalmente relacionado con el mercado inmobiliario de Nueva York, hecho a base de su talento para negociar, para conseguir buenos deals, buenos tratos. Pero en caso de que responda a un plan, ¿por qué? ¿Por qué querría Donald Trump dañar la economía norteamericana? ¿Por qué querría provocar una caída del Standard & Poor's 500, una caída de los mercados? La principal preocupación de sus votantes, y también del norteamericano medio, es la inflación. Y lo que están demandando esos mismos votantes, la población estadounidense, es soluciones. Quieren que la inflación baje y que baje cuanto antes mejor. Pues bien, la forma más rápida y eficaz de reducir la inflación es con recesión económica, enfriando la economía a través de menos gasto público y de menos consumo privado. De ese modo, la actividad económica se enfría y como consecuencia de ese enfriamiento, los precios tienden a reducirse. Además, con la caída de los mercados y provocando un enfriamiento de la economía, también cae el dólar con respecto al resto de monedas, con respecto al euro, por ejemplo. Y ese abaratamiento del dólar favorece las exportaciones, porque las exportaciones norteamericanas resultan más baratas en dólares. Además, con la expectativa de recesión o provocando una recesión, también cae el precio del petróleo. Menos actividad económica, menos necesidad energética, menos necesidad o menos demanda temporal de petróleo. Y por lo tanto, el petróleo se abarata. Y con el abaratamiento del petróleo se reducen los costes de producción y también se reduce la gasolina, se reduce el precio de la energía. Y eso, en última instancia, acaba afectando a la inflación, impactando en la inflación de forma que se modera, de forma que la inflación tiende a reducirse. Fijaos en el siguiente gráfico. Ahí vemos cómo efectivamente las expectativas de inflación en Estados Unidos han empezado a enfriarse. El último dato avanza en el mes de febrero una moderación de la inflación, aunque es cierto que todavía a nivel interanual la inflación en Estados Unidos se va a mantener cerca del 3%, pero en febrero, al menos el dato adelantado, ya avanza a una moderación. ¿Por qué? Mira, fijaos, aquí se ve un poquito mejor. Este es un gráfico de la inflación y vemos cómo, bueno, pues en el mes de febrero, principios del mes de marzo, se ha producido una caída en las expectativas de inflación. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que estamos comentando, por el precio de la energía, las expectativas de recesión, y esta caída de la inflación la está celebrando el propio Donald Trump, como vemos en el siguiente vídeo. I'm very happy with is oil is down to $65 a barrel, and that's faster than I would have attempted. We put on the gas, we stepped in the gas in order to get oil, and with what's happening, so we're getting that down. And when energy comes down, prices are going to be coming down with it. So in a very short period of time, we've done a very good job.
Pues ahí lo veis, Trump celebrando esa menor inflación como consecuencia muy especialmente del abaratamiento de la gasolina en Estados Unidos. Además, fijaos, la Casa Blanca habla de periodo de transición. Esto es lo que dice su portavoz. There's a lot to unpack there. So let me start by saying that, first of all, when it comes to the stock market, the numbers that we see today, the numbers we saw yesterday, the numbers we'll see tomorrow are a snapshot of a moment in time. And as President Trump has said, and I'm here to echo the remarks of this president of this White House, we are in a period of economic transition. We are in a period of transition from the mess that was created under Joe Biden in the previous administration. Joe Biden left this country in an economic disaster. Several statistics to point out. The delinquency rate on credit card loans increased 63% under Joe Biden, hitting a near 12-year high. Under Joe Biden, all net job growth went to foreign-born Americans. Real wages declined by 1.5% under Joe Biden. And as we all know, and this administration continues to combat, prices soared more than 20% under Joe Biden because of his reckless spending and economic policies. So we are in a period of transition from that economic nightmare under a president who had no idea what he was doing, never held a private sector job in his life, into a golden age of American manufacturing under a businessman and a deal maker in chief in President Donald J. Trump, who is implementing the formula that we know works. Look at President Trump's results in his first term. If people are looking for certainty, they should look at the record of this president. That's why the American people reelected him back to this office. And look at everything that President Trump has already done and his team has already done in just 51 days. The massive efforts to deregulate. Tax cuts, which we need Congress to pass the Trump economic agenda, the Trump tax cuts, which will unleash economic growth. And the president also addressed this directly, I will point out as well, when you look at what he said on Air Force One. And he said he wants the American people to have so much money in their pockets they don't even know what to do with it. That's the intent of this administration, and we're working very hard every day on that goal. Second question. Bueno, pues muy importante. Hay que atender muy cuidadosamente a las palabras. Donald Trump celebrando la moderación de la inflación. Su portavoz gubernamental en la Casa Blanca hablando de transición económica, de que Estados Unidos está registrando un periodo de transición. Donald Trump generando con su guerra arancelaria incertidumbre para, de alguna forma, causar una recesión a corto plazo y de este modo controlar la inflación, que es el principal caballo de batalla de la economía norteamericana, porque es la principal preocupación de los estadounidenses. Por lo tanto, ¿es esto buscado? ¿Está buscando Donald Trump realmente, está provocando una recesión en Estados Unidos de forma consciente? Pues parece que sí. Al menos esto es lo que se señala desde la prensa norteamericana, como The Wall Street Journal, donde se habla de que el equipo económico de Trump era perfectamente consciente de lo que buscaba. Quieren forzar una corrección, una recesión a corto plazo para depurar la economía, causando esa recesión más intensa a corto, pero breve, con el fin de reducir la inflación y también, muy importante, los tipos de interés. Si cae la inflación, la Reserva Federal de Estados Unidos muy posiblemente también terminará rebajando los tipos de interés. Caerá el tipo de interés de la deuda norteamericana, y tipos de interés más bajos significa que la deuda norteamericana se pueda refinanciar a menos coste, y además los norteamericanos, las familias estadounidenses, también pagarán menos por sus hipotecas. Por lo tanto, tendrán más dinero en el bolsillo. Menos inflación, menos tipos de interés, alivio para familias a través de hipotecas y alivio para el gobierno a través de la refinanciación de la deuda pública, que va a tener que refinanciar de forma muy sustancial a corto plazo. Un tercio de la deuda estadounidense vence en estos primeros meses del año y, por lo tanto, una caída de los tipos de interés le beneficia a la propia administración porque va a tener que pagar menos por esa deuda. Esto mismo es lo que decía el Wall Street Journal. Ahí vemos un
párrafo donde directamente hablaba de desintoxicación o de depuración, más que desintoxicación, depuración de la economía norteamericana. Por lo tanto, parece que se trata de un plan buscado. Para abordarlo en profundidad, vamos a comentarlo con uno de nuestros expertos. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder, vengan de donde vengan. Bueno, pues para hablar de los planes de Donald Trump, si esto es o no buscado y qué es lo que persigue, contamos con Hugo Ferrer, que es gestor de inversiones en Grupo Link y director del Club Bursátil Confidencial. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme, Manuel. Bueno, un auténtico placer poder contar contigo. La primera pregunta es clara y directa. ¿Está Trump forzando que el mercado caiga? Eh, Forzando, mm, yo creo que está reconociendo lo que es inevitable, es decir, nadie, si puede, nadie fuerza una desaceleración económica, pero digamos que su equipo, con Scott Bessent a la cabeza, que es el secretario del Tesoro, saben que todo lo que están haciendo, sabían perfectamente que todo lo que están haciendo, todo lo que van a hacer, podía provocar una desaceleración. Entonces, del momento que esto se produce, ellos la están explicando. Entonces, es decir, no sé si está tan patrocinada de forma directa, pero está reconocida y son conscientes de ella, de que iba a llegar por las cosas que están haciendo. No, no son cosas aleatorias, sino que es un plan y sabían que esto era parte del posible escenario. ¿Y qué se pretende conseguir con este tipo de estrategia? ¿En qué beneficia a Donald Trump o a la economía norteamericana? En bastantes cosas, vamos a ver, la economía americana viene dopada por el brutal déficit precisamente desde la primera legislatura de Donald Trump. Aquí no estamos diciendo lo bueno, lo malo que es, lo bonito. No. La primera legislatura de Donald Trump es una explosión de déficit. Luego Biden, por supuesto, no iba a retirarse lo que faltaba en ese déficit. Hasta tal punto ha habido tanto déficit que es impresión de dinero por parte del gobierno, estimulando la economía, que en el 2021, 2022, 2023, la Reserva Federal estuvo subiendo los tipos de interés al ritmo más elevado, más rápido de las últimas 4 décadas, y aún así no se cayó en recesión. Eso te demuestra lo increíble que pueden llegar a ser los estímulos fiscales. ¿Qué pasa? Que eso es inviable en el largo plazo. Y llámalo por milagro de la Virgen, porque Donald Trump casi le meten un tiro y vio la luz, o porque realmente está intentando dejar un legado en su segundo y último mandato, un legado de muy largo plazo. Están haciendo algo o planean hacer algo que es recortar el déficit. Problemas de recortar el déficit que genera parón económico, una economía enganchada al gasto público. Si empiezas a reducir el gasto público, que no sé si se ha producido, pero lo están comunicando, entonces la economía entra en desaceleración fácil y tal vez en recesión. Es decir, ellos son conscientes, nunca pensaron, es decir, la gente que piensa que ellos están actuando de una manera, con toda la guerra arancelaria, de aranceles, con toda la incertidumbre, con todas las medidas que están comunicando y haciendo, quienes pensaban que ellos no saben que esto iba a provocar una desaceleración, es pensar que son idiotas, y eso es un total error. Desde luego, primero, Donald Trump puede ser muchas cosas, pero idiota no es, y aún menos su secretario del Tesoro, Scott Bessent. Bessent, de hecho, en los últimos días, esta misma semana, habla claramente de desintoxicación. Es decir, que está viendo como algo positivo lo que está pasando en los mercados y la economía norteamericana. Inevitable, inevitable. Es que es inevitable. Vamos a ver. Es todo esto del Doge o Dodge de Elon Musk se ha demostrado que apenas está arañando gasto. Es decir, es como tirar balines contra, contra un dinosaurio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la forma más rápida de reducir el déficit? Pues, por supuesto, refinanciándote a menores tipos de interés. Ahora Estados Unidos tiene un muro de refinanciación en 2025 que es brutal, no sé las cantidades, pero es una barbaridad. Si buena parte de tu déficit es deuda, o sea, pago de intereses de la deuda, reduciéndolo, ya empiezas a meter cañonazos
Es verdad que cañonazos contra ese dinosaurio anquilosado que es la economía americana. ¿Qué pasa? Que al meter cañonazos efectivamente logra objetivos, pero también tiene efectos secundarios como un enfriamiento de la economía. Claro, desde ese punto de vista, digamos que tienen un interés especial en que se reduzcan los tipos de interés a corto plazo para poder refinanciar a un coste más bajo, con lo cual puede suponer un ahorro muy sustancial de dinero, porque hay que recordar, si no recuerdo mal, Hugo, la deuda estadounidense, o sea, está en niveles récord, estamos hablando de una deuda del 100% del PIB, estamos hablando de que el coste de la deuda, es decir, el pago de intereses, representa, creo recordar, casi un tercio, una parte Claro, muy sustancial del presupuesto norteamericano. O sea, que tienen muchísimo interés en que se reduzcan los tipos de interés, al menos a corto plazo. ellos tienen interés en que se recorten los tipos de interés de largo plazo, o sea, De en largo un tramo plazo. largo de la curva, de forma indefinida. Eso es algo que a Trump siempre le ha gustado. Y fíjate, y para saber si, sobre todo parece ser que el debate es si Trump es idiota o no es idiota, ¿no? Ese es básicamente parece ser el debate últimamente. Si uno lee las entrevistas de Scott Bessent, que por cierto es un gestor reconocidísimo de hedge funds, fue el que estaba en la oficina de Londres cuando George Soros, trabajando para él, hundió la libra esterlina. Es decir, es una mente privilegiada. Si tú lees las entrevistas que ya daba antes ni siquiera de que Trump fuera elegido, habla de todo esto. Te dice, los aranceles, poder de negociación. Y si de paso ingresan algo por el camino, mejor. La incertidumbre, reducir tipos de interés. El plan de largo plazo, reducir tipos de interés, reducir la deuda, que lo dice él, que Estados Unidos no se convierta en una economía anquilosada y burocrática como lo es Europa. Ese es su objetivo, está dicho desde antes. Entonces, que ahora venga gente a decir que como que la ciudad de Roma está, que Nerón está haciendo arder la ciudad de Roma, es un sentido absoluto. Lo que pasa es que ellos igual han visto ya la desaceleración en marcha y han aprovechado pues para comunicar de nuevo, porque eso se hizo antes de las elecciones, cuáles son sus planes. ¿Crees que tendrá éxito la administración norteamericana a la hora de recortar el gasto público? Porque se habla por parte de los portavoces de la administración Trump de periodo de transición. Incide mucho en la necesidad de reducir el déficit y también recortar el gasto, de regular la economía, lo cual es muy positivo. De hecho, es la receta que ha aplicado Javier Milei con gran éxito en Argentina y y ahí están los resultados de cómo está evolucionando la economía Argentina, con crecimiento, con reducción de la pobreza, pero da la sensación de que, como bien comentabas tú, Elon Musk se ha puesto al frente de esta oficina de eficiencia gubernamental, Dodge, pero realmente la capacidad de ahorrar dinero hasta el momento se está demostrando muy reducida. Nada, eso no está resultando. Si serán capaces o no de lograr su objetivo, no lo sé, no lo sé, porque imagínate, es futurología, ¿no? Pero imagínate que se les va de mano una recesión, porque se engancha la economía de repente provoca una recesión, empieza a perderse puestos de trabajo, Donald Trump se asusta y cambia de secretario del Tesoro y de planes, nunca se sabe, ¿no? Es como, voy a hacer un paralelismo, no sé si muy acertado, ¿no? Es como cuando Varoufakis y ¿cómo era el otro? El de Syriza, el primer Tsipras, ministro, el primer Chipras, ministro sí. griego, ¿no? Ellos tenían un plan, que era ir a por todas, declararse en quiebra, que tiene sentido, oye, si el país estaba quebrado, ¿por qué no te vas a declarar en quiebra? Y al final el Chipras se asustó o le convencieron y largó al Varoufakis. Pues aquí podría ocurrir lo mismo, así que hablar del futuro es imposible de saber. Hugo, casi nadie lo esperaba, porque es cierto que la bolsa norteamericana, los inversores respondieron de forma muy positiva a la victoria electoral de Donald Trump. Ganó la Casa Blanca, de hecho sus primeros planes anunciados de recorte de gasto, en reducción de impuestos, de regulación, suena muy bien, porque lógicamente eso es positivo para la economía, por lo tanto positivo también para el mercado. Y bueno, pues la bolsa norteamericana hasta hace bien poco registró máximos históricos. Ahora, sin embargo, estamos viendo una corrección, ya oficialmente entrando en corrección, caída desde máximos de un 10% esta misma semana. Como digo, casi nadie esperaba lo que está pasando actualmente en la bolsa estadounidense, pero parece ser, y me gustaría saber tu opinión, porque he visto que has publicado algo al respecto, que hubo gente que tenía algo de información al respecto, que sabía que se podía producir esta caída y que ha sacado tajada.
Vamos a ver, yo lo que he comentado hasta ahora, sobre todo lo considero hechos, ¿vale? Creo que hay mucha gente malinterpretándolos y esos son los hechos. Luego esa parte es opinión. ¿Qué pasó el 24 de febrero, 23, por ahí, el mercado hace máximo? Yo el primero que pensaba que la bolsa va a seguir subiendo. Y se produce eh, un evento de mercado, leyendo el comportamiento interno de mercado, es decir, básicamente qué es lo que hacen los sectores defensivos con respecto a los sectores cíclicos. Se puede medir de muchas maneras, pero observando una manera, hubo una rotación instantánea del mercado, de tal calibre que solo la hemos visto 2007, 2008, 2007 antes de empezar la gran crisis financiera, 2008, no se asuste la gente, no tiene por qué ocurrir lo mismo. La corrección del 2011, que fue un mercado bajista en Europa contra la crisis de deuda, 2020, por supuesto, y en 2022 el mercado bajista de la subida la fuerte subida de tipos de interés. Y de repente, sin datos macros claros, hay una rotación casi instantánea del mercado, de los factores cíclicos a los defensivos, señalando que el mercado ha empezado a preocuparse. Aquí puede haber dos teorías. Una teoría es que hubo un dato o una apreciación de algo que hizo que el mercado reaccionara en cadena. Lo dudo, sinceramente lo dudo, pero podría ser. Por eso digo que es toda opinión. Y yo creo que lo que ocurrió también fue la consigna de, mira, vamos a tener que bajar los tipos de interés para refinanciar los tipos de interés de largo plazo para financiar la deuda. Vamos a hacerlo y al final esto es un mundo muy pequeño de los gestores de hedge fund y mucha gente se aprovechó pues para hacer ventas ante ese conocimiento. No es información, no es información ilegal, entiendo yo, porque tampoco lo sé, pero es información privilegiada, pero una información muy abstracta de, oye, van a tomar medidas, van a abrazar una retórica muy restrictiva, y esa fue la primera rotación instantánea. Y luego ya el pasado fin de semana, viernes a domingo, tanto Trump como Scott Bessent empezaron a publicar declaraciones con una intencionalidad absoluta que quien sigue los mercados de cerca, cosas del tipo de no hay put de la administración Trump, queriendo decir que la administración Trump no va a defender el mercado. Declaraciones del tipo de que ellos no están siguiendo el mercado de acciones, sino que lo que le importa son la renta fija, ¿no? Incluso ya el momento en el que Trump dice abriendo la puerta, ¿no?, a que pudiera haber una recesión, son todas declaraciones encaminadas, son deliberadas, no son casuales, todas concentradas en dos, 3 días, tanto del número 1 como del número 2, y todas en la misma dirección, señalando un objetivo, que es bajar esos tipos de interés. Y de paso, como es inevitable, pues que el mercado caiga, ¿no? Hugo, última pregunta. ¿Sigue siendo alcista en bolsa norteamericana? ¿Estamos ante una corrección puntual o hay algo más? ¿Nos No lo enfrentamos sé, al inicio de un mercado bajista? no lo sé. Yo normalmente me mojo cuando tengo los datos. Eh, Miren, por ejemplo, el hilo que está fijado en mi cuenta, que es de Twitter, que comunico mucho por ahí. ¿Qué pasa? Que técnicamente, y no hablo de niveles, hablo de comportamiento interno del mercado, de la amplitud del mercado, también niveles. El mercado ahora mismo está roto. Pero yo, para llegar a una conclusión más, de tendencia, necesito aunar lo técnico con lo macro, que me ha ido bastante bien a nivel de análisis haciéndolo así. Detecté el último mercado bajista, detecté el último mercado alcista, pero ahora yo, ¿qué pasa? Que reconozco que las probabilidades de recesión se han disparado, porque lo está comunicando la propia administración, lo está queriendo o lo está patrocinando, si se quiere decir así, pero yo, hasta que no vea datos macros, determinados datos macros líderes declinando, pues no me puedo volver bajista. Y posiblemente esta sea la típica ocasión en la que el mercado corrige bastante primero, un tercio, y luego la macro empieza a empeorar y es ahí cuando me vuelvo bajista. Pero bueno, uno se debe a su modelo. Todos los modelos tienen debilidades y el mío, por supuesto, también. Bueno, pues estaremos pendientes a la evolución de la economía norteamericana, que en última instancia, digamos que tiene una influencia muy, pero que muy importante sobre la economía global y desde luego también sobre la economía europea. Así que estaremos muy, pero que muy pendientes. Hugo Ferrer, gestor de inversiones en Grupo Link y director del Club Bursátil Confidencial. Como siempre, muchas gracias. Fuerte abrazo, Un Hugo. abrazo, Manuel. Bueno, pues todo parece que responde a un plan. Al menos esto es lo que se está comentando en la prensa norteamericana, esto es la interpretación que se puede
sacar de los anuncios y de las palabras de Donald Trump, de su secretario del Tesoro, de la propia portavoz de la Casa Blanca. Hablan de desintoxicación, hablan de corrección, hablan de limpieza del mercado y puede tener algunos efectos positivos, al menos a corto plazo. El principal interés del presidente de Estados Unidos, como digo, es frenar la inflación y reducir los tipos de interés a largo plazo para poder refinanciar la deuda estadounidense a menores costes, que es una de las partidas más importantes, por no decir la más importante, del presupuesto norteamericano junto con la seguridad social. El problema es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de planes porque hay planes que también salen mal. Y la cuestión es que las guerras comerciales acaban generando enormes problemas. A lo mejor, efectivamente, todo esto responde a un plan predeterminado de la administración norteamericana, pero el problema es que se le puede ir de las manos. Estamos asistiendo a una guerra comercial y, de hecho, a la guerra comercial más importante que ha registrado el mundo desde los aranceles de Smoot-Hawley en la Gran Depresión. Lo comentamos también en el programa de la semana pasada, cómo después del crack del 29, la administración estadounidense apostó por el proteccionismo, un proteccionismo salvaje, un proteccionismo absolutamente brutal, aplicando aranceles de hasta el 60% a miles de productos, que tuvo como respuesta la aplicación de aranceles similares por parte de países europeos y de otros socios comerciales en América, en Asia, es decir, una guerra comercial a nivel mundial que acabó provocando unas consecuencias económicas muy graves porque agravó de forma muy sustancial la recesión económica global y prolongó la Gran Depresión durante mucho más tiempo. Por lo tanto, fue nefasto. Pues bien, ahora estamos ante una amenaza similar, la guerra comercial que está planteando Donald Trump con aranceles del 25%, incluso más. Algunos de sus socios comerciales amenazan con desatar una guerra comercial a nivel mundial de consecuencias imprevisibles. Además, fijaos, Donald Trump está incumpliendo los acuerdos de libre comercio con Canadá y México, dos de sus principales socios comerciales. Y eso marca un precedente peligroso, porque significa que Donald Trump no se atiene a los acuerdos firmados. Es decir, que no cumple su palabra. Y eso genera también inseguridad. Es difícil hacer negocios con alguien que no sabes si va a cumplir o no, según se levante un día con un pie o con el contrario, según sea el ánimo o el interés particular de esa persona en un momento determinado. Eso genera desconfianza y eso también es negativo, terrible para el mundo de los negocios. Y además, en última instancia, como digo, los aranceles de Trump pueden causar, ya están causando de hecho, una respuesta similar en los países afectados, que también aplican aranceles similares a las importaciones procedentes de Estados Unidos. Y como consecuencia se produce un juego de suma cero en donde todos pierden. Fijaos, además, también Trump confía en que los aranceles aumentarán los ingresos, porque los aranceles son impuestos sobre las importaciones. Trump confía en que los aranceles aumentarán los ingresos para equilibrar el presupuesto federal, pero eso difícilmente pasará. Puede aumentar algo los ingresos, pero desde luego no lo suficiente como para eliminar, tal y como ha anunciado la administración norteamericana, el impuesto sobre la renta, que es uno de los principales impuestos que existen en Estados Unidos. Tendría que aplicar unos aranceles tan colosales que difícilmente va a poder cumplir esa promesa. Además, en caso de aplicarlos, como digo, eso desembocaría en una guerra comercial y en última instancia podría acabar provocando una recesión no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Y en caso de recesión, los ingresos fiscales caen, porque cae la recaudación.
Hay menos actividad económica, menos empleo, menos beneficios, menos sueldos y por lo tanto se ve afectada la capacidad recaudatoria del Estado. Así que eso que ha prometido Trump de que con aranceles van a poder cubrir buena parte del gasto público en Estados Unidos es improbable, por no decir totalmente improbable. En segundo lugar, Trump también confía en que los aranceles harán que la producción regrese a Estados Unidos, es decir, que haya muchas empresas que ante esas amenazas arancelarias decidan trasladar sus centros de producción, sus fábricas, sus industrias de vuelta a Estados Unidos, lo cual también es ciertamente complicado porque un traslado de esas características supone un enorme coste, en primer lugar, también conlleva tiempo y en última instancia, porque, bueno, en definitiva, tampoco debido a la incertidumbre y la desconfianza que existe en estos momentos, habrá muchas empresas que no se arriesguen a semejante decisión que lógicamente puede suponer un ingente volumen de inversiones a corto y medio plazo. Por lo tanto, eso va a ser también ciertamente improbable que todas las fábricas que salieron de Estados Unidos regresen a Estados Unidos. Además, luego está el cálculo económico. ¿Hasta qué punto va a compensar a una multinacional norteamericana de coches trasladar sus fábricas de México, donde los costes laborales y los costes de producción son mucho más bajos, que a Estados Unidos, que en muchos casos tiene industrias fuertemente sindicalizadas y donde los costes de producción y costes laborales son mucho más altos? En muchos casos no compensará. Así que también esa promesa es improbable. Luego, Donald Trump también confía en que los aranceles acaben reduciendo la inflación, pero todo eso se producirá solo en caso de que exista una recesión, porque en última instancia los aranceles suponen un encarecimiento de los productos importados y por lo tanto su efecto directo es de elevación de precios. El efecto indirecto puede ser frenar la inflación a costa, eso sí, de provocar una recesión económica, en cuyo caso efectivamente la inflación se moderará. Pero el impacto directo de los aranceles es un encarecimiento de la producción. Por lo tanto, esta promesa a medio y largo plazo también podría incumplirse. Y en última instancia, Trump confía en que los aranceles aumentarán las exportaciones de Estados Unidos, porque el dólar caerá y eso abaratará las exportaciones estadounidenses. Pero Trump no tiene en cuenta que en una guerra comercial los países afectados aplican la misma moneda, pagan con la misma moneda, también suben los aranceles y por lo tanto eso afectará a las exportaciones norteamericanas. Así que también probablemente las exportaciones estadounidenses no se verán beneficiadas como consecuencia de esta escalada arancelaria. Conclusión: Donald Trump juega con fuego. Puede causar una recesión global como sucedió en los años 30, durante los años de la Gran Depresión. Fijaos en un caso concreto relativo a estos últimos días en Europa. Donald Trump ha anunciado más aranceles para los productos europeos de hasta el 25%. Hay que recordar que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de la Unión Europea, con casi el 20% del total, y también la segunda fuente de importaciones después de China, con un 14% del total. Pues bien, Donald Trump ha anunciado aranceles a Europa. Europa ha respondido con nuevos aranceles a Estados Unidos. Aranceles de hasta el 50%, por ejemplo, en el whisky norteamericano, en el bourbon. Pues bien, ¿cuál ha sido la respuesta de Trump? Si tú me aplicas aranceles del 50% sobre el whisky, yo te voy a aplicar aranceles de hasta el 200% sobre el vino, la cerveza, el champán y todo tipo de alcohol procedente de la Unión Europea. Este es un claro ejemplo de cómo estallan las guerras comerciales. Estados Unidos anuncia aranceles a Europa, Europa responde con más aranceles a Estados Unidos responde con más aranceles a Europa. Ya tenemos la guerra comercial servida. Aquí lo que debería hacer la Unión Europea, a diferencia de lo que ha anunciado Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, es reducir los aranceles a Estados Unidos o directamente eliminarlos, porque de ese modo Donald Trump no tendrá excusa
a la hora de eliminar los suyos a los productos europeos, porque al fin y al cabo ha anunciado reciprocidad. Ha anunciado que él aplicará los mismos aranceles que aplica Europa a los productos norteamericanos. Por lo tanto, ¿qué debería hacer la Unión Europea? Eliminar los suyos, eliminar los aranceles a Estados Unidos o rebajarlos de forma muy sustancial, entre otras cosas porque Europa aplica aranceles más altos a Estados Unidos de los que este país aplica a los productos europeos. Lo vemos en el siguiente gráfico. Ahí vemos, por ejemplo, cómo la Unión Europea aplica aranceles del 10% sobre los automóviles norteamericanos frente al 2,5% que aplica Estados Unidos a los coches europeos. En alimentos y bebidas existe una diferencia de 3,5 puntos porcentuales y también en productos químicos 1 punto porcentual de diferencia. Es decir, Europa aplica aranceles más altos que Estados Unidos. Por lo tanto, lo que debería hacer Europa no es subirlos o amenazar con subirlos, sino rebajarlos o directamente eliminarlos. Pues bien, llegados a este punto, vamos a hablar con otro de nuestros expertos sobre la situación del mercado estadounidense, del mercado global, del oro, del petróleo, de la renta fija, a continuación. Bueno, pues para hablar de la situación de los mercados, del mercado bursátil, también del mercado del oro, de cómo están reaccionando en los últimos días, en las últimas semanas, y concretamente esta última semana de pánico, de tensión en los mercados y la bolsa estadounidense, contamos con Gustavo Martínez, que es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, analista y gestor de patrimonios. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Pues mejor ahora que antes, ¿no? Porque estoy contigo, ¿no? Y siempre que estoy contigo, pues estoy bien, mal. Así que ¿Cómo se nota que somos amigos, Gustavo? eh, Bueno, un auténtico placer el poder contar contigo. al menos yo te aprecio mucho. Sí, yo también, yo también. Oye, lo primero, estamos hablando ya directamente. El S&P ha entrado oficialmente en corrección, que es una caída del 10% con respecto a máximos, pero la primera pregunta, la pregunta al millón, diría es, ¿corrección o algo más? Bueno, esa es la pregunta del millón, correcto. Bueno, yo creo que la volatilidad ha venido para quedarse este año. Y es que llevábamos unos años que, bueno, no era normal. El año pasado subió mucho la bolsa, pero en realidad si cogemos una estructura mucho más dilatada y mucho más amplia, pues desde los mínimos del año 2009 en que el Standard Poor's 500 hace un suelo en 670 puntos, pues es que hemos multiplicado casi por 10. Si cogemos esa y hacemos el CAC de eso, lo que es la rentabilidad promedio anualizada, resulta que tenemos una yield de un 16% anual desde el año 2009, Manu. Eso es una bestialidad, ¿no? Porque eso supone prácticamente doblar cada 3 años y medio, cada 4 tu patrimonio, con capitalización compuesta. Eso no es normal en los mercados ni en que te lo pague ningún activo, salvo que asumas un riesgo muy alto. Y el riesgo muy alto se ha subido, ¿no? Y es que el riesgo muy alto estaba oculto, ¿no? Y es que los bancos centrales han inyectado una cantidad de liquidez exagerada de dinero y ahora estamos que no la pueden drenar, ¿no? Y está la oferta monetaria prácticamente en máximos históricos, a pesar de que el Banco Central ha rebajado el balance, la oferta monetaria sigue subiendo, ¿no? Y al final, pues esto es lo que está pasando, ¿no? Que el Standard Poor's 500 lleva 16 años dando el doble de rentabilidad de su media histórica y ahora, pues podría ser, porque no sabemos, empezar a purgarse un poco todos esos excesos, ¿no? Esto me gusta llamarle, lo suelo comparar, hermano, con una persona que lleva 3 o 4 años inflándose a comer y sin hacer ejercicio y de repente pues el médico le dice, mire, es que usted se cuida o esto se va, ¿no? Y el tío coge y se mete en el gimnasio y entonces empieza a quemar toda la grasa, ¿no? Pues esto es lo que está pasando un poco. Yo creo que podría ser el inicio de, si no, no hace falta que sea una gran corrección, sí al menos que se tire 3 o 4 años plano para que los beneficios empresariales vayan subiendo, pero vayan compensando esa relación precio-beneficio, ¿no? Que se paga por cada uno de ellos, ¿no? Porque lo cierto, Gustavo, es que efectivamente, a pesar de esta corrección del 10%, la bolsa norteamericana, como bien has dicho, bueno, ha experimentado un subidón espectacular en los últimos 10, 15 años y los indicadores, hay algunos indicadores que hablan de que efectivamente, a pesar de la corrección, sigue cara, Sí. especialmente en el ámbito tecnológico. No, es que yo no entraría, yo no entro en bolsa a pesar de esta pequeña corrección, no en bolsa, sino en los índices, yo no entraría en Standard Poor's 500 y en el Nasdaq. Ahora, si me lo pones en 4.000, pues probablemente sí entre, ¿no? Pero claro, en 4.000 estamos hablando de
Bueno, pues la corrección desde máximos es un 10%, pues casi un 30%. Eso sí que sería un mercado bajista, ¿no? Pero ahora mismo con una corrección de un 10%, pues si estaba el Standard Poor's 500 cotizando a 24 veces beneficios, on price, es decir, en lo que tú pagas en relación a los beneficios que te da la empresa es de 24 veces, o lo dicho de otra manera, 24 años tardas en recuperar tu inversión, pues ahora con una corrección de un 10, pues el 10% de 24 es 21 a 22 veces. 21 o 22 veces, Manu, es una rentabilidad promedio de un 4,60, 4,70%, que es un poquito más de rentabilidad que hace un par de semanas, ¿no? Claro, sigue habiendo ahí un poco de, yo diría, poco margen de seguridad, teniendo en cuenta que los bonos americanos, que se supone que son bueno, se supone no, son la tasa libre de riesgo, se supone libre de riesgo porque no hay nada que esté libre de riesgo, te están pagando pues aproximadamente lo mismo, un 4,5%, etcétera. Entonces, no hay, digamos, lo que se denomina la prima por equity o la prima por asumir mucho más riesgo al estar en renta variable y por tanto desconocer los flujos de caja que generan las empresas, no existe, ¿no? Y eso es una ineficiencia desde el punto de vista de la inversión, ¿no? A todas luces. Otra cosa es que alguien me pudiera decir, bueno, no, es que claro, las empresas, yo estoy comprando los beneficios de las empresas del año que viene. Bueno, pero es que si tomas el PER forward que toma el precio, la relación precio-beneficios del año que viene, si seguimos teniendo que no hay o apenas existe la prima por estar invertido en renta variable con respecto a la renta fija o los bonos americanos o la tasa libre de riesgo. Así que, en mi opinión, simplemente haciendo pequeñas cuentas simples, que las podría hacer hasta un niño de 5 años, estamos en un mercado que está tremendamente caro, ¿no? Y desde este punto de vista, lo digo porque son muchos los inversores minoristas, los particulares, que solo han conocido el mercado alcista norteamericano, porque claro, llevamos muchos años subiendo a tasas muy fuertes y ahora, claro, se llevan la sorpresa de que, claro, con esta corrección incluso ha habido momentos de pánico, incertidumbre, nerviosismo. Tú como experiencia, como analista y gestor de patrimonios, ¿qué le recomendarías a los partícipes que han entrado en bolsa norteamericana en los últimos años que solo han experimentado subidas? ¿Les harías alguna recomendación? Yo siempre que hablamos de bolsa digo lo mismo. Bien sabes lo que yo opino al respecto, que hay que ser inversor a largo plazo y no dejarte guiar por el nerviosismo, por las emociones y por el cortoplacismo, el market timing, mal llamado, intentar seguir la evolución del mercado a muy corto plazo, porque el mercado a corto plazo varía de forma muy sustancial. Pero, ¿qué les dirías? Porque son muchos los que ahora mismo no saben qué hacer. No, ciertamente tienes toda la razón. Es que hay gente que no, bueno, ha vivido la del año 2008 quizás y algunos ya ni la han vivido, ¿no? Y El muchísimos. año 2020, quizás, el último. Claro, Lo que claro. pasa es que eso sí fue algo extraordinario, que fue una Claro, pandemia, sí, pero claro. eso es un cisne negro que además se dilucida, que va a tornarse en blanco enseguida, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una especie de ventana de Overton, ¿no? En lo cual las medidas que te habían funcionado antes no parece que vayan a funcionar ahora y tú, sin embargo, las vas a querer seguir aplicando, ¿no? Entonces, es obvio. El problema está en que entres en cosas que están caras. El Standard Poor's 500 es un índice que es fantástico. Imagínate, yo casi nunca lo he visto barato en mi vida y tengo 47 años, mano. Ya soy y muchas canas y tal. Y en los mercados llevo más de 20, pero jamás o solamente lo he visto barato dos veces y las dos se me escaparon. En el año 2008, en el año 2009, 2010, cuando tocó mínimos y yo estaba en aquella época acojonado. Ahí, Como todos, como todos. ahí sí que no sabía lo El que iba a ver. el fin del mundo, acuérdate, se acababa el capitalismo, volvíamos a las cavernas. Sí, sí, yo ahí no sabía lo que iba a pasar, Manu, aparte que era muy joven, tenía 28 años y por tanto no tenía la experiencia que tengo ahora. Y en el año 2020 que se me escapó por avaricioso, entre muchas otras cosas, fue una gran oportunidad de compra, esa gran caída, ese cisne negro que nadie esperaba, pero que fue claramente una oportunidad de compra. Pero yo le estaba en Plus 500, lo quería cazar 2.900, 2.800 y fíjate que yo esperaba un rebote grandísimo y se me escapó, ¿no? Pero en general el ver el Standard Poor's 500 barato a buenos precios es complicado, porque estamos hablando de que es parecido a ver un piso en la Castellana de 100 metros cuadrados al lado de Santiago Bernabéu, verlo barato. Pues ¿cómo vas a ver eso barato? Pues algo que te ponga ahí el Florentino Pérez una cosa muy fea o un concierto todos los días, ¿no? La realidad que tiene que pasar eso o que esté pasando una situación muy grave en el mercado, ¿no? Como lo que pasó en el año 2008, que se cayó el negocio inmobiliario también, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, ¿qué pasa? Pues que al final los excesos se purgan en el mercado y cuando tú tienes un índice cotizando a esos múltiplos,
el margen de seguridad es tan pequeño que lo normal es que los próximos años la probabilidad sea muy baja de que haya o sea, probabilidad muy alta de que haya una corrección o permanezca plano. Y de hecho, las estadísticas juegan a favor del Standard Poor's 500. Siempre que ha cotizado Manu a estos múltiplos el Standard Poor's 500, siempre, digo siempre, estadísticamente, los siguientes 5 años lo ha hecho mal o muy mal. Y cuando digo que lo ha hecho mal, no significa que se haya caído un 30%, sino que simplemente ha tenido rentabilidades pobres y negativas contra inflación, ¿no? Que es lo que es el escenario normal en estos próximos 5 años, ¿no? Ahora, Manu, en cuanto a la recomendación de una persona que haya comprado SP500 hace poco y qué debería hacer, pues primero pues debería de pensar cuál es su horizonte temporal y cuál es la rentabilidad esperada. Si tienes un horizonte temporal de 30 años, eres joven, pues sigue haciendo DCA, una vez comprarás más arriba, otras veces más abajo, pero estás invirtiendo en empresas que casi nadie, ojo, casi nadie es capaz de batir, porque el 95% de los gestores, Manu, como sabes, no son capaces de batir al Standard & Poor's 500, ¿no? Si has entrado con esa estrategia, sigue con esa estrategia. Y si no has entrado y quieres hacer timing, market timing, esto es muy complicado, pues oye, yo no entraría ahora, ¿no? Ni siquiera con una corrección del 10%, aunque es potencialmente probable que vuelva a subir, pero no entraría porque a mí no me gusta comprar caro, ¿no, Manu? Gustavo, tú eres un grandísimo experto en un mercado en concreto. Bueno, eres un analista bursátil de primer orden, pero en concreto en el mercado del oro, en el metal precioso, que, por cierto, esta semana ha tocado máximos, tal y como comentamos en otro programa, en Tu Dinero Nunca Duerme, hace algunas semanas que tú mismo dijiste que veríamos el oro cotizando en cerca de $3.000, pues bien, ya estamos ahí, cerca de los $3.000. Recuerda además que en la cuadrilla de tu dinero, solo hay que buscar la cuadrilla de tu dinero.com, tienes un curso magnífico sobre el arte de invertir en oro, donde das todas las claves, toda la información necesaria para todos aquellos que tengan interés en tener información a la hora de interesarse por este activo que es clave, que es el oro, un activo refugio sin ningún género de dudas. No solo refugio, sino que es un activo como tal. ¿Sigue siendo... ¿Cómo ves el mercado del oro? Y sobre todo, si sigue siendo alcista con respecto a este activo. Pues oye, Manu, ese curso del que hablas me ha llevado más de, bueno, son 10 horas de grabación y me han llevado pues muchísimas más prepararlo, más 250 slides y todo es sobre oro, o sea, el que lo haga va a ser un especialista de oro, casi seguro, ¿no? 100%, ¿no? Y bueno, con respecto a la pregunta que me haces, pues oye, es que, claro, cuando la gente me dice si es tarde para entrar, yo siempre le devuelvo la pregunta de otra manera, o si hay que seguir manteniendo la posición, siempre le devuelvo la pregunta de otra manera, ¿por qué vende solo? O sea, si el argumento o digamos la tesis de inversión tuya es que estás vendiendo oro porque ha subido mucho, eso es una tesis de inversión que no vale para nada. O sea, no tiene ningún fundamento detrás. Si lo que te ha hecho comprar a ti oro está cambiando, entonces vende oro. Pero realmente lo que te ha hecho comprar a ti oro ha cambiado o se está agravando. Porque, oye, la situación desde hace una semana para acá se ha agravado intensamente. Es decir, tenemos un país, que es Alemania, que siempre ha respetado los objetivos de déficit y de deuda y por eso a nivel mundial ha sido siempre considerado la tasa libre de riesgo con un boom que casi siempre se ha financiado a tipos de interés reales negativos, que se está financiando al 3% ya y que ha experimentado la mayor subida en cuanto a riesgo y rendimiento se refiere en un solo día de toda su historia. Eso no es ningún motivo para que tú debas vender oro, sino todo lo contrario, para que debas de comprar. El mercado te está diciendo, no me fío del bono alemán porque va a haber una inflación galopante en Europa como consecuencia de que han dicho sin cortarse que van a emitir 500.000 millones de euros en bonos. Además sacan del déficit, vamos, que han hecho unas trampas al solitario, que es que son unos trileros de Manuel. Alemania está entrando en el juego que están entrando, que llevan años España, Italia, Inglaterra, Francia, Alemania también. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia un mundo más responsable en cuanto a la política monetaria se refiere o hacia un mundo bastante más, ¿qué te diría yo? Travieso, más delincuente, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Más irresponsable, de manirrotos, de torcebotas. Irresponsables y un suave, ¿no? Porque estos son delincuentes que no sé ni cómo Total, llamarlo total. ya, ¿no? Entonces,
es lo que pones en la portada de tu libro, ¿no? Que estoy deseando leérmelo, ¿no? Socialismo, la ruina de España y del mundo, ¿no? O sea, y por eso hay que comprar oro, porque es que el socialismo es la ruina de todo y esto es socialismo puro, en estado puro. Y el oro, efectivamente, nos protege sobre los desmanes, especialmente los desmanes monetarios y fiscales de nuestros políticos, que son la inmensa mayoría de ellos una panda de ignorantes y de ladrones de todo orden y de toda condición. Gustavo, antes de terminar, estrenas canal de YouTube, cuéntanos. Sí, sí, bueno, lo he estrenado ya y se llama Gustavo-Medio Bolsa y he tenido, ha tenido mucha acogida porque ya llevo en 6.000 suscriptores y el primer vídeo que he colgado pues ha tenido 13.000 visitas. Muy bien, no esperaba menos. Se me ha puesto aquí, ¿no? Porque yo decía, bueno, voy a hacer esto como un hobby tal y cual, y digo, me cago en 10. Hostia, ahora ¿qué? Resulta que me lo voy a tener que preparar, ¿sabes? Que la gente espera mucho de mí, digo, me cago en 10. Así que nada, bueno, mano. Nada, nada, maravilloso, maravilloso que te estrenes con tu canal propio en YouTube. Gustavo Martínez, Gustavo Bolsa, para todos aquellos que le sigáis en Twitter, en redes sociales y también en este nuevo canal de YouTube al que confío y espero, vamos, tengas el mayor de los éxitos, Muchas porque eres, como digo, pues un gran analista de mercados que además importante, se te entiende todo, que es algo muy importante en el ámbito también de la docencia. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Esos economistas o profesores que cuando hablan o cuando se intentan explicar no le entiendes nada, desconfía. Malo. Eso ya, malo, para empezar. Es fundamental saber comunicar bien y además tener los conocimientos adecuados para ello. Gustavo, como siempre, un auténtico placer. Fuerte abrazo, amigo. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Algunos dicen que Donald Trump es estúpido o es un loco. Donald Trump puede ser muchas cosas, pero desde luego ni es estúpido ni está loco. La cuestión es que está jugando con fuego. Y algunos defenderán las políticas arancelarias de Trump, incluso aunque sean contrarios a los aranceles, bajo el supuesto de que esta política arancelaria en última instancia puede resultar beneficiosa para la economía norteamericana. Pues bien, mi posición al respecto es que no. Los aranceles son siempre negativos, siempre y en todo lugar. Y el fin, amigos, no justifica los medios. Aunque todo esto responda a un plan preestablecido, diseñado por la administración estadounidense para provocar una recesión a corto plazo y de esta forma depurar los excesos de la economía norteamericana, frenar la inflación y reducir los tipos de interés, hay otros métodos para conseguirlo. Por ejemplo, metiendo la tijera, la motosierra a trope in moche, como ha hecho, por ejemplo, Javier Milei en Argentina, recortando de forma drástica, de forma firme, el gasto público en Estados Unidos y dejar el déficit a cero. Eso es posible hacerlo, pero hay que tener la convicción, la voluntad y la valentía para llevarlo a cabo. Por lo tanto, hay métodos para poder conseguir lo mismo. Reducir la inflación, reducir los tipos de interés de la deuda estadounidense de forma sana, sin necesidad de aplicar aranceles. Es más, un recorte de gasto sustancial también acabaría provocando una recesión a muy corto plazo, pero sería sano, sería saludable. No, amigos, no, y 1000 veces no. Los aranceles son negativos, son perjudiciales. El fin no justifica los medios. Me da igual cuál sea el fin que persiga esa política arancelaria. Subir los aranceles, crear aranceles, perjudica la economía. Es un juego de suma cero que nos perjudica a todos. Por lo tanto, la política arancelaria de Donald Trump, el proteccionismo estadounidense, es un gravísimo error. Como digo, espero que os haya gustado. Gracias a nuestro patrocinador Primor,
Acordaos, haceos socios de B1 Media para apoyar la prensa libre e independiente. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.